Vino. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Administración. Licenciatura en Gastronomía de la materia de Evaluación Sensorial. Profesora Angélica Santisteban. Elaborado por los alumnos Alan Pérez, Álvaro Ramírez, Víctor Espinosa, Freddy Méndez, Abigail Pamila, Daniel Hernández, Armando Tapia e Itan Cantón. El vino mejora con el tiempo, al igual que la amistad. José Luis Molina. En el video que vamos a presentar a continuación vamos a hablar acerca de lo que es el tema del vino. Como índice tenemos aquí un poco de lo que vamos a estar hablando en este tiempo. Y bueno, tenemos pues una breve introducción, el cómo se elabora, la producción del vino, su proceso de fermentación, tipos de producto y lo que es un poco de la cata. Ahora, para adentrarnos un poco en el tema, el vino no es solo una bebida, es historia, cultura y arte embotellado. Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestras mesas de hoy, ha acompañado celebraciones, rituales y momentos inolvidables. En esta breve presentación vamos a descubrir por qué el vino ha fascinado a la humanidad durante miles de años. En esta primera parte vamos a ver dónde y cuándo nació el vino. Todo empezó hace más de 8000 años, en una zona conocida como el Cáucaso, que hoy en día corresponde a países como Georgia, Armenia e Irán. Los arqueólogos encontraron vasijas muy antiguas con restos de uva fermentada, lo que indica que ya en esta época se producía vino de forma artesanal. Por eso se considera una de las bebidas alcohólicas más antiguas que existen. Después de su origen, el vino se fue expandiendo poco a poco hacia otras culturas. En Egipto, por ejemplo, ya se usaba en rituales religiosos y era una bebida exclusiva para las clases altas. Más adelante, en la antigua Grecia, el vino era parte importante de la vida diaria y se relacionaba con el dios Dionisio, el dios del vino y la fiesta. Luego vino Roma, donde la producción se volvió más organizada y masiva. Los romanos ayudaron mucho a que el vino se conociera en toda Europa, y gracias a ellos se convirtió en una bebida muy popular. Ya en la época de la colonización, los europeos llevaron el vino a América y otras partes del mundo. Hoy en día, el vino no solo es una bebida, también representa cultura, historia y tradición. Además, sigue evolucionando. Hay nuevas técnicas de producción, nuevos estilos, pero siempre con respeto a sus orígenes. El vino ahora forma parte de la gastronomía mundial y es símbolo de calidad y elegancia. Ahora vamos a hablar de la producción del vino. Bien, la elaboración del vino es un proceso complejo que transforma las uvas en una bebida alcohólica mediante la fermentación. Dentro de este proceso existen otros procesos que ayudan a tener lo que conocemos como el vino. El- Empieza con la vendimia, el despalillado, estrujado, fermentación, la fermentación maloláctica, maceración, prensado, clarificación, estabilización, crianza, embotellado y almacenamiento y conservación. Más adelante les iremos explicando uno por uno cada una de estas etapas para que se vayan comprendiendo mejor. Como primera etapa tenemos a la vendimia, la cual es el proceso de recolección de las uvas y se realizan cuando alcanzan su madurez fenólica. En otras palabras, el equilibrio adecuado entre azúcar, acidez, taninos y aromas. La vendimia se divide en dos, la manual y la mecánica. La manual permite seleccionar racimos sanos y se utiliza para vinos de alta gama. Y la vendimia mecánica es más rápida pero menos selectiva y es usada en grandes viñedos. Existen factores que influyen en la vendimia. El primero de ellos es el clima. La temperatura, el sol y la lluvia determinan el ritmo de maduración. Climas cálidos aceleran la maduración. Entre más azúcar, menos acidez. Por lo tanto, tenemos vinos más alcohólicos y robustos. Los climas fríos ralentizan el proceso. Por lo tanto, tenemos uvas con más acidez y aromas delicados. Esto nos da unos vinos más frescos y ligeros. Ejemplo de ello es el Pinot Noir, que es cultivado en el clima frío y lo hace un vino más elegante. El segundo punto es la altitud del viñedo. A mayor altitud, menor temperatura y mayor amplitud térmico. Esto favorece la acumulación de aromas, mantiene la acidez natural de la uva y también se reduce el riesgo de enfermedades por menor humedad. El tercer punto es la variedad de uva.
Cada cepa tiene un ritmo de maduración distinto. Tempranillo madura temprano. Cabernet Sauvignon necesita más tiempo en la vid. Además, cada variedad tiene necesidades específicas de sol, agua y suelo. Por eso, el momento de la vendimia cambia para cada tipo de uva. Si se cosecha demasiado pronto, la uva estará ácida e inmadura. Si se cosecha tarde, puede tener demasiado azúcar y poco equilibrio. Y por último, el estilo de vino deseado. El productor decide el tipo de vino que quiere hacer y eso define cuándo cosechar. Para un vino fresco, ligero y ácido, como un vino blanco joven, se cosecha temprano. Para un vino maduro, alcohólico y estructurado, como un vino tinto de guarda, se deja más tiempo en la vid. En los vinos dulces o de cosecha tardía, se espera hasta que la uva esté casi pacificada o afectada por la botrytis. El despalillado. ¿Qué es y para qué sirve? El despalillado es el proceso que consiste en separar los tallos o raspones de las uvas antes de que comience la fermentación. ¿Por qué es tan importante? Bueno, los tallos contienen compuestos que pueden generar sabores amargos y una astringencia excesiva en el vino, que no siempre son deseados. Además, al quitarlos se produce compuestos vegetales que afectan negativamente el aroma y sabor del vino. También mejora la calidad sensorial general, ya que el vino se vuelve más fino y equilibrado. Un dato curioso es que no siempre se despalilla todo. En algunos casos se deja una parte del raspón para darle más estructura al vino, dependiendo del estilo que se requiera lograr. Las técnicas y decisiones enológicas. Hoy en día el despalillado se realiza con máquinas llamadas despalilladoras, que son muy precisas y modernas. Estas permiten separar los raspones sin aplastar los granos de uva, lo cual es esencial para no dañar las frutas ni comprometer la calidad del mosto. Una parte clave de este proceso es la decisión del enólogo. Él define si se despalilla por completo o si se deja algo de raspón. Esta decisión depende mucho del tipo de vino que se busca elaborar y también de la variedad de uva. Por ejemplo, hay uvas que tienen taninos suaves y entonces se puede dejar algo de raspón. En cambio, otra variedad lo requiere completamente separado. Lo interesante es que esta elección influye desde el inicio en el cuerpo, frescura y elegancia del vino, por lo que no es una decisión menor. El estrujado, ¿qué es y para qué sirve? Una vez que se han separado los tallos, pasamos al siguiente paso, el estrujado. Esta fase consiste en romper suavemente las uvas para que liberen el mosto, que es el jugo que luego se va a fermentar. Este proceso es clave porque permite que el mosto entre en contacto con las pieles y semillas, lo cual es fundamental para que el vino adquiera su color, aromas y taninos. Sin este paso no podríamos extraer todos esos elementos que definen el carácter del vino. Eso sí, hay que tener mucho cuidado de no romper las semillas. Si se trituran demasiado, se liberan taninos amargos que afectan al sabor final. Por eso el estrujado debe ser suave y controlado. Las técnicas modernas y sus efectos. Actualmente, para el estrujado se utilizan rodillos hechos de goma u otros materiales suaves. Estos equipos permiten romper las uvas sin dañarlas en exceso. Además, la tecnología actual permite controlar con precisión la presión que se aplica, lo que asegura una buena extracción sin comprometer la calidad del fruto. Aquí también hay decisiones importantes que tomar. El enólogo elige si hacer un estrujado total o parcial, según el tipo de vino que se requiera producir. Por ejemplo, en vinos rosados o blancos se busca menos extracción del color y taninos, así que puede hacerse un estrujado más ligero. En cambio, en tintos intensos se aprovecha más. Todo esto influye directamente en el color, cuerpo y estilo final del vino. Ahora pasamos a la etapa de la fermentación. La fermentación es un proceso bioquímico en el que las levaduras convierten los azúcares del mosto en alcohol etílico y dióxido de carbono. Las condiciones necesarias para una fermentación adecuada es que el mosto tenga o contenga suficiente azúcar. Al menos debe tener 160 gramos por cada litro. La temperatura controlada. Los vinos blancos deben estar a una temperatura de 12 a 18 grados centígrados para preservar aromas florales y frutales.
Los vinos tintos deben estar a una temperatura de 25 a 30 grados centígrados para extraer el color y taninos. También debe haber un ambiente libre de oxígeno, es decir, un ambiente anaeróbico, en donde las levaduras activas, naturales o añadidas por el enólogo. Ahora pasamos a los tipos de fermentación. La fermentación primaria o fermentación alcohólica es la principal y dura de 7 a 15 días. Esta puede ocurrir en tanques de acero inoxidable para vinos jóvenes y aromáticos, en barricas de roble para vinos complejos y con estructura, o en tijanas de barro, hormigón, ánforas, según el estilo deseado. Y en segundo punto tenemos a la fermentación maloláctica o FML, o también conocida como fermentación secundaria. Esta no es obligatoria necesariamente, pero es muy común. Esta convierte el ácido málico, que es como el de una manzana verde, en un ácido láctico, que es más suave, como el de un yogur. Suaviza la acidez y aporta notas cremosas o mantecosas, especialmente en vinos blancos como el Chardonnay y en tintos de guarda. La fermentación influye en el vino final, en el aroma y sabor, ya que las levaduras generan ésteres y compuestos volátiles que dan aroma a plátano, manzana, flores, especias, etc. También influye en la textura. El dióxido de carbono puede dejar una leve efervescencia en vinos jóvenes. En el alcohol, en cuanto más azúcar tiene más la uva, mayor será el grado alcohólico del vino. Y en el estilo, si se interrumpe la fermentación con frío o con sulfitos, se obtienen vinos dulces y naturales. Ahora pasamos a la fermentación maloláctica. Esta es una transformación bacteriana, no una fermentación como tal. Consiste en que las bacterias lácticas convierten el ácido málico que se encuentra presente en la uva en un ácido láctico, como mencionamos anteriormente. El ácido málico es mucho más fuerte, como el de una manzana, y el ácido láctico es más suave, como el que se encuentra en un yogurt. Los efectos que tiene la fermentación maloláctica sobre los vinos es que suaviza la acidez, reduce la acidez total, lo cual mejora la redondez y equilibrio del vino. Es muy útil en climas fríos o en uvas naturalmente ácidas. También cambia la textura, aporta más cuerpo, untuosidad y sensación cremosa en boca, muy valorado en vinos blancos con barrica como el Chardonnay. También aporta nuevos aromas, notas lácticas, mantequilla, crema, yogur, avellanas y pan tostado. Este también puede aportar aromas especiados o de frutos secos en vinos criados. Y por último, estabiliza el vino microbiológicamente, ya que si no se realiza esta fermentación bajo control, puede ocurrir en botella y arruinar el vino, e incluso puede haber turbidez, efervescencia indeseada o incluso fermentación dentro de la botella. Por eso, muchos enólogos fermentan o la bloquean deliberadamente. La fermentación maloláctica se realiza después de la fermentación alcohólica, a una temperatura de entre 18 y 22 grados, y esta puede durar hasta una semana o un mes dependiendo de las condiciones. Se controla cuando el enólogo decide permitirla, inducirla o evitarla. Cuando la permite, deja el vino en contacto con sus lías y a temperatura cálida. Cuando la induce, añade bacterias malolácticas. Y cuando la bloquea, usa sulfuroso, SO2, bajando la temperatura o filtrando. El siguiente punto es la maceración. Es el proceso en el cual el mosto permanece en contacto con los sólidos de la uva, pieles, pulpa, semillas e incluso escobajos si no se despalilló completamente. Durante la maceración se extraen compuestos fenólicos, especialmente antocianos que dan color al vino, taninos que aportan astringencia, estructura y capacidad de envejecimiento, y compuestos aromáticos como frutas, especias, flores, etc. La maceración ocurre en vinos tintos, durante y a veces después de la fermentación. En vinos rosados se deja el mosto con pieles por poco tiempo, de 2 a 24 horas aproximadamente, y luego se prensa. En vinos blancos generalmente no hay una maceración, o es muy breve, y es llamada maceración pelicular, para ciertos vinos blancos aromáticos. Tipos de maceración. Maceración prefermentativa o maceración en frío. Se hace antes de la fermentación a temperaturas bajas de 5 a 10 grados centígrados. Esta ayuda a extraer aromas
y color sin extraer taninos amargos. Dura de 1 a 5 días y se usa para vinos tintos elegantes y frutales. La maceración fermentativa ocurre cuando la fermentación alcohólica y el dióxido de carbono y el calor ayudan a extraer el color y taninos. Es la más común y crucial en vinos tintos con cuerpo. Y la maceración postfermentativa se prolonga después de que terminó la fermentación. Intensifica estructura, taninos y potencia de guarda. Esta dura unos días hasta varias semanas. La duración de la maceración depende del estilo de vino. Los tintos ligeros duran de 4 a 6 días, tintos medianos de 7 a 15 días y los tintos de guarda de 20 a 30 días o más. Ahora pasamos al prensado. El prensado es el proceso en el cual se extrae el jugo restante de las uvas, aplicando presión para liberar el líquido atrapado en la pulpa, las pieles y las semillas. Su objetivo es separar el líquido de los sólidos, aprovechando al máximo la materia prima sin comprometer la calidad del mosto. El prensado se realiza en vinos blancos antes de la fermentación, ya que se busca fermentar el mosto limpio sin pieles ni semillas. En vinos tintos se realiza después de la fermentación alcohólica, ya que el contacto con las pieles durante la fermentación aporta color y taninos. Y en vinos rosados depende del método, puede hacerse antes o después de una breve maceración. Los tipos de mosto extraído pueden ser dos. Mosto flor o vino flor se obtiene sin aplicar presión por solo escurrimiento natural. Es el mosto más limpio, aromático y elegante, y se usa para los vinos de mayor calidad. El mosto prensa se obtiene aplicando presión, tiene más compuestos fenólicos, taninos y color, pero también más riesgo de amargor o turbidez. Puede mezclarse con el mosto flor o utilizarse para vinos más sencillos. Tipos de prensa. La prensa vertical tradicional de husillo o jaula tiene una presión manual o mecánica. Es un método ancestral ideal para producciones artesanales. Tiene menor rendimiento pero mayor control. Prensa neumática, horizontal o de membrana. Es la más usada en bodegas modernas. Usa una membrana inflable que presiona suavemente la uva. Ventajas de esta es que tiene mayor rendimiento, menor oxidación y tiene una presión uniforme. Y la prensa continua o las prensas industriales tiene una alta capacidad, por ende tiene grandes volúmenes. Es de menor calidad del mosto y se usa para vinos de bajo costo. Factores que influyen en el prensado. La variedad de uva, algunas tienen piel más gruesa o más jugo. Grado de maduración, uvas más maduras sueltan el jugo más fácilmente. Presión aplicada. Demasiada presión puede extraer compuestos amargos o astringentes de las semillas y pieles. Y la duración. Un prensado lento y progresivo da mejor calidad al vino. Ahora pasamos a la clarificación y estabilización del vino. Los métodos de clarificación pueden ser por sedimentación natural o desfanjado, en el cual se deja el vino reposar en tanques o barricas y las partículas más pequeñas se depositan en el fondo. Es un método lento y tradicional. 2. Agentes clarificantes o colado. Se añaden sustancias que atrapan o coagulan las impurezas, facilitando su decantación o filtración. Los agentes más comunes en esta técnica son la bentonita, que es la arcilla que elimina proteínas y estabiliza el vino. Es muy común en vinos blancos. Claras de huevo, que es tradicional en vinos tintos para suavizar taninos. Y la gelatina, caseína o ictiocola, la cola de pescado, se usan para sedimentos más finos. Hoy en día hay muchos vinos que especifican si son veganos o no, porque algunos clarificantes son de origen animal. Y por último, la filtración. Se pasa el vino por filtros físicos de diferentes porosidades. Se eliminan sólidos microscópicos, levaduras y bacterias. Hay filtros de tierra, placas o membranas. Ahora pasamos a la estabilización. Esta asegura que el vino no sufra cambios indeseados durante el almacenamiento o después del embotellado. Un vino no estabilizado puede volverse turbio, generar sedimentos o incluso refermentar en la botella. Los tipos de estabilización es la estabilización tartárica, que elimina el exceso de sales de ácido tartárico, que con el frío pueden formar cristales o denominados diamantes de vino. Los métodos son el enfriamiento de vino a menos 4 grados centígrados, uso de metatartato de potasio para prevenir la cristalización.
2. Estabilización proteica. Se usa sobre todo en vinos blancos y rosados para evitar turbidez causadas por proteínas inestables. Se aplica bentonita para precipitar estas proteínas. 3. Estabilización microbiológica. En esta se evita la presencia de levaduras o bacterias que pueden causar fermentaciones. Los métodos son añadir anhidro sulfuroso, filtración estéril o la pasteurización, que es muy raro que ésta se ocupe en los vinos finos. La crianza, ¿qué es? Una vez que el vino ha fermentado y ha pasado por la clarificación y estabilización, entramos en la etapa de la crianza. Esta fase es fundamental porque es cuando el vino madura, desarrolla más aromas, sabores complejos y estructura. Existen dos tipos principales de crianza. El primero, la crianza en barrica, que se hace generalmente en madera de roble. Aquí el vino adquiere sabores característicos como vainilla, coco, especias o tostado. También gana taninos que aportan cuerpo. Esta crianza puede durar desde 3 meses hasta 2 años, dependiendo del vino. El segundo tipo es la crianza en botella, que ocurre cuando el vino ya está embotellado y evoluciona sin oxígeno. En esta etapa, los aromas se vuelven más complejos y los taninos se suavizan. Esto da como resultado un vino más redondo y elegante. En la crianza en barrica, como ya mencioné, se usan barricas de roble, que no solo le dan sabor al vino, sino también permiten una microoxigenación controlada. Esto ayuda a estabilizar el color y redondear los taninos. Por otro lado, la crianza en botella ya no tiene contacto con oxígeno externo. En esta etapa, los compuestos aromáticos se integran mejor, los taninos se suavizan aún más y el vino gana elegancia y complejidad. Ambas formas de crianza se complementan y son esenciales para vinos que buscan una mayor calidad y longevidad. El embotellamiento, ¿qué es y cuándo se hace? Cuando el vino ha alcanzado su punto óptimo tras la crianza, llega el momento del embotellado. Este paso es más que poner el vino en una botella. Es un proceso delicado que debe hacerse con mucho cuidado, porque de él depende que el vino se conserve bien y llegue en buen estado al consumidor. El embotellado es básicamente la conexión final entre la bodega y quien lo va a disfrutar del vino. Si se hace mal, puede ocurrir problemas como la oxidación, contaminación o incluso fugas que arruinan el producto. Por eso es tan importante hacerlo con medidas de higiene y precisión. Seguimos con la etapa del embotellamiento. Para empezar con el embotellamiento, lo primero que a veces se hace es un filtrado final, que es opcional pero bastante común. Este paso ayuda a eliminar sedimentos finos, cristales de tartrato o incluso microorganismos que puedan estar presentes. El objetivo es que el vino quede más limpio, estable y visualmente atractivo. Luego pasamos a la limpieza de las botellas, que es fundamental. Aquí se usa vapor o agua con ozono para asegurarse de que no haya polvo ni residuos. Esto garantiza condiciones higiénicas antes de introducir el vino, lo cual es clave para que no haya contaminación. Después viene el llenado, donde el vino pasa a las botellas usando máquinas automáticas muy precisas. Durante este proceso se deja un pequeño espacio sin líquido en la parte superior, que se llama espacio de cabeza. Esto evita que haya demasiada presión dentro de la botella o que se derrame el vino al cerrarla. En vinos de gama alta también se puede hacer inertización. Lo que se hace aquí es inyectar un gas inerte como el nitrógeno justo antes de tapar la botella. Esto desplaza el oxígeno que quedó adentro y con este se previene la oxidación, que puede dañar los aromas y sabores. Una vez que la botella está llena, viene el taponado o encorchado. Aquí hay varias opciones según el tipo de vino. El corcho natural es el clásico y se usa mucho para vinos de guarda porque permite una microoxigenación controlada. La tapa rosca o screw cap es práctica y moderna, ideal para vinos jóvenes. También hay corchos sintéticos o técnicos, que son una opción intermedia en cuanto a costo y funcionalidad. Después se coloca una cápsula en el cuello de la botella que cumple con una función estética, pero también protege el tapón. Y finalmente se aplica una etiqueta que no solo identifica el vino, sino también incluye datos importantes como la marca, el año
el tipo de uva y el grado alcohólico. El almacenamiento y conservación. Los cuidados y controles. Una vez embotellado, el vino no se manda de inmediato al mercado. Normalmente se deja reposar unas semanas o incluso meses, lo que ayuda a que los sabores se estabilicen y se integren mejor. Durante este tiempo hay que cuidar varios factores. La temperatura debe mantenerse estable entre 12 y 16 grados, sin cambios bruscos. También es clave la humedad, que debe estar entre 60 y un 70% para evitar que el corcho se seque o se formen hongos. El vino se guarda en lugares oscuros o con muy poca luz, porque la luz puede alterar los compuestos del vino. También se evita cualquier vibración constante, ya que esta agita los sedimentos y puede afectar su evolución. Y si la botella tiene corcho natural, es importante guardar acostada. Si el corcho se mantiene húmedo, se hincha un poco y se sigue llenando bien la botella. Por parte de los tipos de vino, vamos a basarnos en 4 clasificaciones. Por color, que habla sobre el vino tinto, el vino blanco y el vino rosado. Por contenido de azúcar, que refiere a los vinos secos, semisecos, semidulce y dulce. Además del nivel de gas carbónico. Vamos a hablar sobre los vinos tranquilos, vinos aguja y vinos espumosos. Finalmente igual hablaremos un poco sobre los vinos por envejecimiento, tanto vinos jóvenes, de cosecha, crianza, reserva y gran reserva. Pasando a la tabla general de clasificación de vinos basada en la Organización Internacional de Viña y Vino o la UIV, podemos hablar sobre los siguientes criterios que ya fueron mencionados, siendo el color, el contenido de azúcar y el nivel carbónico, además del envejecimiento. En la sección de color podemos destacar el vino tinto, siendo determinado por el tipo de uva y el contacto del mosto con los ollejos o pieles durante la vinificación. Este tipo de vino usualmente mantiene un tiempo de maceración prolongado con las pieles. El vino rosado, que mantiene un tiempo de maceración más corto, que llega a ser 3 días. Y el vino blanco, que no suele contar con los ollejos o pieles durante la vinificación o maceración. Ejemplos de estos vinos es el Cabernet Sauvignon, que es el vino tinto, el Chardonnay, que es el vino blanco, y el Garcia rosado, que por su mismo nombre lo menciona, es el vino rosado. En cuanto a contenido de azúcar, podemos hablar sobre vinos secos, semisecos, semidulces y dulces. Estos están basados en la cantidad de azúcar que contienen estos después de la fermentación, siendo los vinos secos los que menos cantidad de azúcar tienen o ya no tienen nada de azúcar. Esto se basa según la glucosa y fructosa por litro, y los umbrales varían bastante según la acidez del vino. Algunos ejemplos de estos son el Vignon Blanc como un vino seco, el Riesling como un semiseco y el Oporto como un vino dulce. Pasando al nivel del gas carbónico, podemos hablar sobre el vino tranquilo, que es el vino más común o el vino natural, el vino de aguja, que es frisante, es decir, tiene una ligera gasificación, y el vino espumoso, que es el vino más gasificado. Estos tienen una presencia y nivel de CO2 disuelto. Todos los vinos lo tienen. Los vinos espumosos naturales obtienen el CO2 a través de una segunda fermentación o algunos por inyección del CO2. Eh, Ejemplos de estos vinos sería el Merlot como un vino tranquilo, el vino verde como un vino aguja o la champán, que es el vino espumoso más popular. Por envejecimiento podemos hablar sobre vinos jóvenes, de crianza, de reserva y gran reserva. Los periodos mínimos de maduración en barrica de roble y botella son definidos, y eso implica la evolución de aromas y estructura. Un vino joven sería el vino Rioja, la Ribera del Duelo sería una crianza y Pruat sería una reserva. Basándonos en la tradición vinícola española, podemos hablar sobre la diferencia de envejecimiento y clasificación según su tiempo de maduración en botella. Un vino joven o del año no tiene paso por barrica o tienen un tiempo muy breve, son embotellados y comercializados en su primer año y suelen tener una frutosidad. Los vinos de cosecha, madurado o semicrianza son términos que pueden indicar que tuvo un tiempo breve por madera, sin llegar a alcanzar los requisitos para hacer un vino de crianza. Un vino de crianza tiene un tiempo mínimo de envejecimiento en la crianza de roble y un posterior reposo en botella antes de su comercialización. Los tiempos exactos varían según la denominación de origen y el color del vino. La reserva. Los vinos
de añadas seleccionadas con un envejecimiento prolongado en barrica y botella superior a la crianza, y la Gran Reserva, que son vinos de cosechas excepcionales, con periodos de envejecimiento aún más largos en barrica y en botella. El vino tinto. Continuamos con los beneficios para la salud. Sus beneficios principales. Salud cardiovascular. El consumo moderado de vino tinto se ha asociado con una reducción en el riesgo de enfermedades cardíacas. Antioxidantes. El vino tinto es rico en antioxidantes como el resveratrol, catequinas y flavonoides. Estos compuestos ayudan a combatir el daño oxidativo en el cuerpo, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo ciertos tipos de cáncer. Prevención de la diabetes. Se ha sugerido que el vino tinto puede ayudar a prevenir la resistencia a la insulina, lo que es crucial para el control de la diabetes tipo 2. Efectos neurológicos. Algunos estudios indican que el consumo moderado de vino tinto puede tener efectos positivos en la salud cerebral, ayudando a proteger contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Reducción del estrés. El vino tinto también puede ayudar a aliviar el estrés y mejorar el bienestar general gracias a su efecto relajante. Consideraciones importantes. Moderación. Es fundamental consumir vino tinto con moderación. El exceso de alcohol puede llevar a problemas de salud, incluyendo enfermedades del hígado y aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer. Alternativas saludables. Los antioxidantes presentes en el vino tinto también se pueden encontrar en otros alimentos como uvas, frutos rojos y cacao, lo que permite obtener beneficios similares sin el consumo del alcohol. Continuamos con el maridaje. El vino tinto se puede maridar con una variedad de alimentos, desde carnes rojas y quesos fuertes hasta platos de pasta y guisos. La elección del vino adecuado puede realzar la experiencia gastronómica. Maridar el vino tinto es un arte complejo, porque en primer lugar es muy subjetivo, pero como muchas cosas en la vida, hay maridajes que gustan al 99% de los que lo prueban. Los tintos, por su carga en taninos y antocianinos, debido a la maceración y sus crianzas en barricas, hace que necesiten platos más potentes como carnes, guisos y asados. Lo importante es que la combinación de comida y sabores del vino sean perfectas, y esto se consigue con un buen conocimiento de las técnicas de cata. ¿Qué es el vino blanco? Es una bebida alcohólica obtenida por la fermentación de la pulpa de las uvas blancas o tintas sin el contacto con las pieles. Se caracteriza por su color que va del amarillo pálido al dorado. Como el tipo de uvas blancas que se suelen utilizar tenemos la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, la Riesling, la Pinot Grigio o Pinot Gris, Alvarillo, la Viognier y la Chenin Blanc. En el vino blanco también tenemos ciertos beneficios para la salud. Principalmente tenemos que es un producto antioxidante que ayuda a la salud cardiovascular, ayuda con el control del colesterol, tiene propiedades antimicrobianas y un menor contenido calórico. En consideraciones importantes tenemos la moderación. Es recomendado de 1 a 2 copas al día sin excederse y tener también alternativas saludables. Para el maridaje del vino blanco tenemos que es ideal acompañarlo con alimentos de sabores suaves o frescos. Es excelente con platos grasos o ligeramente ácidos. Para los pescados y mariscos se recomienda un Sauvignon Blanc o un Albariño. Para las carnes blancas como pollo, pavo, un Chardonnay. La comida asiática o picante y un Riesling. Los quesos suaves como el Brie o el Cabra se recomienda una Verdejo o un Chenin Blanc. Para verduras y ensaladas una Pinot Grigio. Y también tenemos algunos consejos claves. La acidez del vino debe igualar o superar la del plato. El vino dulce suaviza el picante y evitar usar blancos muy sutiles con platos muy intensos. Ahora hablaremos sobre el vino rosado. Respecto al origen e historia del vino rosado, nos encontramos con que el vino rosado es uno de los más antiguos del mundo. En la antigüedad, muchos vinos tenían un color similar al rosado actual debido a métodos rudimentarios de elaboración. En tiempos modernos, el rosado se asocia principalmente con regiones como Provenza, Francia, aunque se elabora en todo el mundo. Este pues ha ganado gran popularidad en las últimas décadas por su frescura, ligereza y estética atractiva. Es ideal para climas cálidos y ocasionales informales, pero también puede tener versiones muy complejas y estructuradas. Ahora hablaremos sobre los tipos de uva y su estilo.
Aunque el rosado se elabora con uvas tintas, el resultado es un vino más cercano al blanco en cuanto a frescura, pero con toques frutales del tinto. Dentro de las variedades comunes de uva y su estilo encontramos la garnacha, Grenache, la cual tiene un estilo de fruta roja y suavidad. Tempranillo tiene estructura y notas herbales. Syrah, intensidad y color más profundo. Pinot Noir, elegancia y acidez. Y por último, Zinfandel, el cual es usado para rosados dulces como el White Zinfandel. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de elaboración del vino rosado. Nos encontramos con el primero, que sería maceración limitada, que es el método tradicional. Aquí se prensan las uvas tintas y se dejan macerar con las pieles por un corto tiempo, de 6 a 24 horas. Luego se separa el mosto de las pieles. Cuanto más largo el contacto, es más intenso el color. Y este es el método más respetado en enología. Como segundo método tenemos el sangrado, en francés sangner, el cual se utiliza al elaborar el vino tinto. Se sangra una parte del mosto tras breve maceración para concentrar el vino tinto. El mosto sangrado se usa para hacer rosado con más cuerpo y con más estructura. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas del vino rosado. Este es ideal para quienes inician en el mundo del vino. También es muy refrescante para climas cálidos. De igual forma combina con muchos tipos de comida. Generalmente es más económico y suele tener una baja graduación alcohólica que va del 11 al 13%. Cata de vino. Observación y vista. En esta parte se sirve el vino en una copa transparente. Se inclina un poco sobre el un fondo blanco. En este caso pues suelen ser pues, los manteles o una servilleta. Y se observa. Aquí lo que tenemos que observar muy bien es el tema del color, en donde depende el tipo de vino y la edad que tiene, el brillo y limpiadez, que debe ser claro y limpio, y las lágrimas o piernas, que son las gotas que bajan por las paredes e indican la graduación alcohólica y cuerpo. Y bueno, ahora pasemos a la segunda etapa, que es el tema del olfato, la nariz. Aquí pues tenemos que acercar la copa suavemente, sin moverla, y vamos a hacer una primera nariz. En pues vamos a poder identificar los aromas como más volátiles o las primeras impresiones que vamos a tener del vino. Ahora, posterior a eso, ya comenzamos a agitar un poco la copa, a oxigenarla, y pues bueno, vamos a tener una segunda nariz, que en esta pues ya vamos a poder detallar un poquito más qué aromas percibimos, qué notas, si son aromas frutales, si son aromas florales, especiados o tostados. Y pues aquí pues ya se trata de identificar la familia de aromas que tenemos presentes en el vino que estamos catando, que pues aquí dependerá, hay una rama increíblemente grande de aromas que se pueden llegar a percibir en estos vinos. Y ya finalmente pues tenemos la tercera etapa, que ya es ahora sí el gusto o la boca, que pues se tiene que dar un pequeño sorbo y pasarlo por toda la boca, hacer buches dentro de lo posible. Y al final de cuentas vamos a terminar evaluando el tema del sabor, si el vino que estamos catando es dulce o es ácido, salado, amargo. Igual aquí podemos encontrar pues esta variedad. El tema del cuerpo, si el cuerpo es ligero, si el cuerpo es medio o el cuerpo es robusto. El equilibrio, que aquí ya vamos a tener que revisar. El tema aquí con el olfato también tiene algo que ver. Qué tan equilibrado es el vino que estamos revisando. Y pues bueno, aquí se revisa la armonía entre el alcohol, la acidez, los taninos y el dulzor que este mismo tiene. Y pues ya al final tenemos el retrogusto, que pues ya es el tema de cuánto perdura en boca y las sensaciones que nos deja. Y bueno, ahora para concluir, pues no hay nada más que decir que pues más allá del sabor y la etiqueta, el vino es toda una experiencia que conecta a las personas con la tierra, la historia y entre sí mismos. Es el resultado de paciencia, conocimiento, pasión. Hoy no solo entendimos cómo se elabora, sino el por qué sigue siendo un símbolo de celebración, cultura en todo el mundo. Así que la próxima vez que levanten una copa, recuerden, están brindando con los siglos de tradición en mano.